La región cervical de la columna vertebral, a mi modo de verlo, constituye una de las áreas más complejas y fascinantes del cuerpo humano. Su delicada anatomía, su movilidad excepcional y su papel como puente entre la cabeza y el tronco la convierten en un verdadero centro de integración estructural y funcional. Yo creo que desde la perspectiva osteopática, comprender la anatomía funcional cervical no es un ejercicio teórico, sino una necesidad clínica. Cada ajuste, cada palpación y cada maniobra de evaluación, sobre todo, dependen de este conocimiento aplicado, ¿no? La cervical, además de eso, es también una zona de alto riesgo, porque ahí conviven estructuras vitales como la médula espinal, raíces nerviosas, arterias vertebrales, carótidas, venas yugulares y también ciertas conexiones faciales que influyen en todo el organismo. Entonces, una manipulación sin criterio alguno claramente puede comprometer la salud del paciente. Por eso este capítulo busca ofrecer una revisión exhaustiva, integrando de alguna manera huesos, articulaciones, ligamentos, músculos, nervios, vasos, digamos, desde una visión clínica y funcional. Entonces, para entender un poco la organización de la columna cervical, que ya habíamos visto en el curso anterior, la columna está formada a nivel cervical por 7 vértebras, ¿no? De C1 a C7, y se divide en dos regiones. La columna cervical superior, donde tenemos el occipital, en articulación con el atlas, y atlas con axis, de altísima movilidad, especializada en la flexoextensión y en la rotación de la cabeza, ¿sí? Que es una zona crítica, a mi modo de verlo, para la circulación vértebro-basilar. Y después tenemos las cervicales bajas, que les dicen también, o inferiores, de C3 a C7. Obviamente aquí hay una mayor estabilidad relativa, ¿no? Biomecánicamente hablando. La movilidad combinada de flexión, extensión, inclinación lateral y rotación se da en esta zona y funcionan como soporte estructural del cuello y base de la columna. Por lo tanto, para entender un poco las vértebras cervicales, sobre todo vértebras cervicales típicas de C3 a C6, tenemos un cuerpo vertebral pequeño pero ancho transversalmente, con apófisis fusiformes, que forman las articulaciones buncovertebrales de Luschka, ¿sí? Apófisis transversas con forámenes transversos para el paso de las arterias vertebrales, que después hacen el famoso polígono de Willis, ¿no? Apófisis espinosas bífidas, útiles para la palpación clínica, sobre todo, y el conducto vertebral, bastante amplio, en forma de corazón, que protege la médula espinal cervical, ¿bien? En cuanto a la importancia osteopática, yo creo que los forámenes transversos son corredores vasculares, ¿bien? Las articulaciones buncovertebrales, desde un punto de vista biomecánico, son puntos frecuentes eh, y a nivel clínico, ¿no? De generación y osteofitos. La columna cervical superior viene siendo lo que es la parte de C1, carece de cuerpo. Hay arcos anteriores y posteriores y masas laterales que articulan con cóndilos occipitales, la articulación atlante-occipital. Eh, por lo tanto, los movimientos principales de esta zona son la flexoextensión, es decir, el sí. Y el axis, que es la odontoides, vendría a ser como el cuerpo del atlas, ¿bien? Eh, es un pivot para la rotación del atlas, de esta primera vértebra cervical. La articulación atlantoaxoidea permite la rotación, la del no, ¿bien? Entonces, como importancia clínica, déjame decirte que hay inestabilidad atlantoaxoidea, puede ser muy peligrosa, sobre todo en el síndrome de Down, que habíamos comentado en otras clases. Y el osteópata debe conocer limitaciones antes de aplicar técnicas en esta región. Así que es muy importante tenerla clara, como digo. También las articulaciones cervicales atlanto-occipitales, C0, C1, es una tipocondilia, en donde tenemos movimientos de flexoextensión, inclinación lateral mínima, la articulación atlanto-axoidea, C1, C2, es de tipo trocoide, ¿sí? Hay un movimiento de rotación de aproximadamente 50 grados, de rotación cervical total. Y bueno, las articulaciones sigapofisiarias, desde la C2 hasta la C7, ¿sí? Son de tipo sinoviales planas, bien, así según los autores, y permiten un deslizamiento para los movimientos
sobre todo combinados. También podemos destacar las articulaciones buncovertebrales y entre apófisis unciformes y el cuerpo vertebral adyacente es importante tenerlo en cuenta a la hora de la parte clínica. Obviamente limitan la traslación lateral excesiva, ¿sí? En cuanto a los ligamentos cervicales, hay una membrana atlanto-occipital anterior y posterior que estabilizan sobre todo C0, C1, ¿sí? Y hay un ligamento transverso del atlas que mantiene al diente del axis en posición, ¿sí? Estabilidad sobre todo. También ligamentos alares que conectan las odontoides con el occipital, limitando la rotación, sobre todo el ligamento longitudinal anterior y posterior, que refuerzan la columna en un sentido, obviamente, anteroposterior en esos planos. Tenemos el ligamento nucal, con su inserción muscular y sostén de la cabeza. Estos elementos son muy nobles, por supuesto, y hay una relevancia clínica clara. La rotura del ligamento transverso genera inestabilidad grave, que está contraindicado de forma absoluta para técnicas de thrust cervical, todas las técnicas de alta velocidad y poca amplitud. En cuanto a los músculos cervicales, bueno, sobre todo los superficiales, el esternocleidomastoideo, flexión y rotación contralateral, trapecio fibras superiores para extensión, inclinación ipsilateral y rotación contralateral, ¿bien? Músculos profundos como el escaleno, anterior, medio y posterior, para la flexión lateral y la elevación de las primeras costillas, ¿sí? El largo del cuello y de la cabeza, que son por definición flexores profundos, suboccipitales, como el recto posterior, mayor y menor, el oblicuo superior e inferior, que, bueno, sobre todo dotan de movimientos finos entre occipital y C1 y C2. En cuanto a la clínica osteopática, los escalenos pueden comprimir el plexo braquial. Se llama síndrome de desfiladero torácico y hay muchísimos signos y síntomas derivados. En cuanto a la parte suboccipital, tensarse generan cefaleas cervicogénicas también. Y para hablar un poco de los plexos nerviosos, la médula espinal cervical es fundamental en esta zona, donde emergen los nervios de C1 a C8, no hasta C7, sino hasta C8. ¿Bien? Plexo cervical, sobre todo nervios sensitivos y motores del cuello. Nervio frénico, lo tenemos de C3 a C5, para la inervación sobre todo del diafragma, ¿sí? Muy importante para la respiración. Plexo braquial de C5 a T1, que tiene su origen en la región cervical baja. Por lo tanto, hay una importancia clínica muy notable, ¿no? Ese dolor irradiado hacia el brazo, la cervicobraquialgia, que es muy frecuente, y las lesiones en C3 a C5, que pueden comprometer la respiración, como bien lo decía, por el tema del diafragma, ¿sí? Respecto a la vascularización, todo lo que son las arterias vertebrales que ascienden por los forámenes transversos, S6 a C1, ¿sí? Ascendentes, arterias carótidas que irrigan cara y cerebro, y las venas yugulares también para el retorno venoso principal, llevando dióxido de carbono, ¿no? En cuanto a la relevancia osteopática, esta parte, yo creo que la manipulación cervical debe proteger la circulación vertebrovascular, protegerla. Por lo tanto, hay que tener en cuenta los mareos o la visión borrosa, las técnicas que pueden indicar un compromiso vascular. Ojo y prestar atención con eso. Ahora, respecto de la biomecánica cervical, dentro de la flexoextensión principalmente se da en C0, C1 y de C5 a C6. La rotación es un 50% en C1 y C2 y distribuido para el resto en C3 y C7. Y las inclinaciones laterales están limitadas por los ligamentos que había mencionado y los unciformes. En cuanto a los movimientos coordinados, en la práctica la rotación se asocia a inclinación lateral. Por lo tanto, respecto de la integración funcional osteopática, la región cervical no actúa de una manera aislada, como lo venía diciendo yo en otras clases. Se relaciona con la postura global, con alteraciones en pies o en pelvis que sí repercuten en la zona cervical del cuello, ¿bien? Y se conecta con la mandíbula y el cráneo, todo lo que es la ATM, cefaleas tensionales, y claramente influye en la respiración, con esto que yo había mencionado del nervio frénico y los escalenos. Así que es como que está implicada en el equilibrio, ¿sí? Suboccipitales, sobre todo, sistema vestibular. En cuanto a las aplicaciones clínicas, bueno, cefaleas cervicogénicas
por una tensión en los occipitales es muy común, los mareos cervicales también, por una disfunción en propiocepción cervical, las cervicobraquialgias que me he comentado súper frecuentes cuando hay compresión radicular en C5 a C7, el síndrome de desfiladero torácico, por la compresión del plexo braquial, por los escalenos, que es muy común, eh, inestabilidad atlantoaxoidea, que está contraindicada de forma absoluta para cualquier manipulación de técnicas de trust invasivas, ¿no? Y bueno, respecto a la perspectiva osteopática, yo creo que el profesional de osteopatía eh, necesita tener una mirada más integral, ¿no? Sobre todo tener en cuenta los centros neurológicos, porque protege la médula de los plexos, como centro vascular, porque asegura la irrigación cerebral, así que tiene que tener cierto criterio a la hora de aplicar las técnicas de trust. Centrofacial también como puntos de encuentro de cadenas musculares ascendentes y descendentes, así que es clave. Yo creo que en resumen, esta lección es muy importante porque me parece que la anatomía funcional de la región cervical es compleja y crítica. Y creo que conocer sus huesos, articulaciones, ligamentos, músculos, parte nerviosa, parte vascular, no es una opción, es condición mínima, para intervenir con seguridad. Por lo tanto, el osteópata que domina esta región no solo ajusta vértebras, sino que es como que comprende al paciente en su globalidad y protege estructuras vitales, como lo había mencionado, sobre todo con la parte respiratoria y cardiovascular. Así que este capítulo sirve como cimiento para el estudio de las técnicas cervicales más avanzadas que vamos a ver en el diplomado, donde se van a aplicar conocimientos revisados, pero con un enfoque práctico, clínico y obviamente siempre seguro.